Bienvenidos a este día 15 de esta consagración al Inmaculado Corazón de María, de acuerdo al método del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Les recordamos que este caminar de estos 30 días termina el febrero 11, en donde las personas que estamos aquí en Miami nos vamos a consagrar en la parroquia de San Bonifacio a las 7 de la noche, en la Eucaristía a las 7 de la noche. Pero si usted no está acá en Miami, porque nos están escuchando desde otro lugar, usted puede buscar su párroco o buscar una iglesia en la que usted le cuente al sacerdote que usted ha hecho este proceso y este caminar de 30 días, usted pueda hacer la consagración en una Eucaristía. Muy contenta de estar otra vez acá, Rafael, Pablo y Padre Jorge Iván. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la reflexión de este día 15, en donde seguimos en esta segunda etapa de conocernos a nosotros mismos. Pablo, ¿qué tenemos para hoy? Aprovechando también para pedirle al Padre Jorge Iván que nos haga una oración inicial para sellar este programa con la gracia del Espíritu de Dios. Recordemos que el día de ayer nos hizo una oración en uno de los varios dialectos que él ha aprendido en el África. No sé si se atrevería hoy a hacerlo otra vez de nuevo. Sería genial, o lo dejamos para el final. Bueno, que sea Pablo, el pero Padre. antes de ir a la oración, mira que eso de nosotros que decimos que somos católicos, que somos predicadores, que hacemos muchas cosas, a veces la oración se nos puede como embolatar. Y voy a contar esta anécdota porque es que miren que cuando uno va a otra cultura, uno aprende. Yo la primera vez que llegué por allá al África, que pues mi hermano ya había estado trabajando en medio de la tribu Kipsigis, que son de los Kalenjin, donde están, es como la mata de donde están la mayoría de los buenos atletas de Kenia, porque no todas las tribus son de esos famosos atletas. Entonces es una zona fría y allá en Kenia produce mucho té. Entonces me invitaban a mí a ir a tomar té, eso es como un ritual. Entonces, bueno, yo fui por allá a una casa y que ya vamos a tomarnos el té y me sirvieron el té, entonces yo mismo empecé a tomar el té y la gente sencilla de allá me dijo, espere, espere. Yo, y entonces cuando yo, qué pena, y me dijeron, esta gente que no eran muchos, bueno, algunos eran ya cristianos y esos, y entonces me dijeron, es que vamos a orar. Y yo, ¿cómo? Entonces, entonces ya esta gente sencilla le enseñan a uno muchísimo. Y miren, decía mi primo, hombre, goza más un pobre con un chicharrón que un rico con un marrano entero. Y entonces esta gente agradece todo, lo agradece todo. Entonces, qué bonito nosotros agradecer. Y bueno, yo sí los invito, amables oyentes, para que nos pongamos en actitud de oración en este 15º día de este camino de consagración al Inmaculado Corazón de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, hoy estamos en tu presencia, reconociéndonos que somos frágiles, que somos débiles, que somos pecadores, que somos vulnerables, que muchas veces nos cansamos y que a veces en la caminada de fe también algunas veces no vemos claro. Hoy acudimos a ti, Sol que no conoce el ocaso. A ti, María, nuestra Madre, nuestra intercesora, acudimos también en tu ayuda. Por eso, en este día de caminada, de esfuerzo, de lucha, de superación y de descubrir tu amor y tu presencia y tu ternura en medio de nosotros, queremos que nos ayudes y nos bendigas y nos protejas. Hoy voy a rezar el Padre Nuestro en la lengua samburo, así como lo rezan por allá en otras culturas, en el África Oriental, estas comunidades que están conociendo a Jesucristo y que también quieren conocer y amar a la Santísima Virgen. Dios es un Dios de amor que conoce todas las lenguas del mundo y sabe que todos somos sus hijos. Papalan o tiqueper, meitisiñe encarnai no, meo en quitoria y no, metasine yeo tencop, ananatiutequeper. Pinchoyo anaparenda naitemuyo, ni paliquillo en quitarrocan, ni paliquillo en quitarrocan, anati ni paliquillo la itarroquillo,
ni mi piquillone tintemat, caquinta yo te lo itarronin, metanella. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Estamos contentos, pues, siguiendo un día más en la ruta de la consagración. Miras, pues, a consagrarnos, como ya dijiste, el día 11, a Nuestra Señora en su advocación de Lourdes. Hoy nos corresponde un tema muy importante, que es la parte en esencia, que es la consagración. Vamos a examinar elementos que nos van a ayudar desde el punto de vista, pues, de la doctrina de la Iglesia, la revelación, lo que nos dice el Espíritu Santo, en qué consiste la consagración al corazón inmaculado de María, y también estaremos examinando y discerniendo las 4 entregas, que son 4 cosas, 4 entregas de nuestra vida que debemos entregar a la Virgen en grado de totalidad. Mire qué importante es, totalidad. Es decir, usted a la Virgen no le puede decir, o no debe, poder puede, pero ahí entonces sería una consagración a medias. Es decir, debe entregarse. Entendemos que esto es un proceso, obviamente, no es algo automático y mágico que se puede granjear de un día para otro, pero sí debe haber la disposición, la disciplina de ir entregándose totalmente a la Virgen en estas 4 áreas que ya iremos a examinar y a compartir. Vamos a pedirle a Andrea que haga lectura formal del numeral 120 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Haremos algunas observaciones y le concederemos, pues, la palabra a nuestro invitado del día de hoy también, al padre Jorge Iván Fernández. Contenidos esenciales de la consagración. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es, sin alguna duda, la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Vamos a examinar rápidamente este maravilloso numeral. Nos habla primeramente de la plenitud de la perfección cristiana. Eso es la consagración. Es la plenitud del perfeccionamiento de la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque la que vivió más semejante a Cristo, más unida a Cristo, más parecida a Cristo, más conforme a Cristo y más cristocéntrica, la criatura más cristocéntrica que ha habido y habrá en la historia de la humanidad es la Santísima Virgen María. Por ello, ella es el modelo. A través de ella, imitando las virtudes de ella y con el auxilio de ella, que nos comunica y nos transmite sus virtudes, vamos entonces a parecernos a Cristo, conforme a Cristo, porque ella es la maestra del modelo de Cristo, la maestra de la enseñanza de Cristo y la que más sabe de Cristo, la que mejor nos puede comunicar a Cristo y la que nos transforma en otro Cristo igual a Cristo por la acción del Espíritu Santo dentro de ella. Bueno, todo esto en sí es la consagración. Y por eso dice el profeta de Montfort, por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos asemeja, une y consagra perfectamente a Cristo. Eso es la consagración al corazón de la Virgen. Es la que nos asemeja a Cristo, es la que nos une a Cristo y es la que nos consagra a Cristo. En eso consiste la consagración a su corazón inmaculado. Después hace una revelación bastante audaz hacia el final de este numeral, porque nos viene a aclarecer qué lugar ocupa la consagración en el tema de los sacramentos. ¿Qué lugar ocupa la consagración? Pues en el tema de lo que es la doctrina de la Iglesia. ¿Qué lugar ocuparía la consagración? Bueno, justamente al final viene el Espíritu Santo a esclarecer ese tema. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño, que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Eso es la consagración.
La consagración al corazón de la Santísima Virgen es el avivamiento de las gracias bautismales. Es el encender el fuego del bautismo, ese compromiso, ese llamado, ese cirio bautismal con el que iniciamos la vida cristiana y que forma parte del rito bautismal. Es el encender el cirio bautismal, que es el fuego de la vida en Cristo, que debe iluminar y debe guiar la vida del bautizado. En eso consiste la consagración, encender ese fuego del bautismo. Bueno, Padre Jorge Iván, ¿qué nos puede usted comentar de todo esto que nos da a entender este maravilloso numeral en relación a la esencia de la consagración y del por qué la consagración al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María? Bueno, Pablo y Andrea y Rafael y amables oyentes, es muy interesante en el seguimiento de Jesús como conocer varias etapas para llegar como a una plenitud, lo que nos decís por en Jesucristo. En ese seguimiento de Jesús hay como unos caminos y el primer camino es la ciencia. Hay gente que se sabe la Biblia hasta de memoria y saben y predican y hacen llorar a la gente y uno dice, wow, ¿cómo saben? ¡Qué maravilla! Y meten miedo y bueno, y la gente dice, no, ese señor es muy, muy tremendo, el señor sabe mucho. Pero ahí la gente dice, ese señor sabe mucho, viva con él. Esa señora es muy santa, sabe mucho de Jesucristo, ora mucho, viva con ella. Entonces la ciencia es un escalón, pero muchas veces no es el suficiente. No, ese padre se fue a Roma, se fue hasta la Sorbona, habla lenguas, sabe, es doctorado, tiene títulos de cuánta cosa hay. Viva con él. Ajá. Entonces hay otro escalón muy importante en el seguimiento de Jesús. Primero, la ciencia. Segundo, la experiencia. Y esa experiencia, de pronto uno se encuentra con una gente que fue a un retiro de Maús, que fue a un retiro carismático, que fue a un retiro, ¡ay, qué maravilla, aleluya, gloria a Dios, ahora sí! Y entonces vienen como transformados y me encontré con Dios, maravilloso. De pronto como a los 15 días, oíste, ¿cómo te fue en el retiro? ¿Cuál retiro? Entonces hay gente que tiene una experiencia de Dios, puede ser de emociones, pero también es cierto que Dios se vale de esos momentos y hay personas que tienen un encuentro con Dios que los marca para toda la vida. Entonces hay una experiencia de Dios en una Eucaristía bien celebrada, una experiencia de Dios, un encuentro con Dios, de pronto cuando se salvan de un accidente o alguien participó en un encuentro y eso como que le abrió los ojos. Hay una experiencia de Dios cuando incluso se muere la mamá o el papá. Y la gente dice, vea, estas personas tenían razón. Entonces, la experiencia es bonita, pero no es suficiente. Entonces, primero escalón, la ciencia, el conocimiento, la parte intelectual. Segundo, es la experiencia, momentos especiales. Pero hay otro momento que es más profundo y pocas personas llegan ahí, y es la vivencia. ¿Eso cómo lo podemos explicar? Como cuando uno pone una servilleta en en una tacita o en un pocillo de café. Uno ve como que el café como que va subiendo por la servilleta. Y entonces es lo que diría tan bonito San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la plenitud. Eso es lo más bonito. Entonces hay algunos que podemos ser cristianos, que podemos ser católicos, una horita un domingo. Y de pronto la gente es católica cuando reza un rosario y de pronto algunos es que yo soy católico porque yo oro mucho, pero después de que sale de ahí o en los negocios, en la discoteca o en las vacaciones o quién sabe en otras cosas, usted es otra persona que se transforma porque somos a veces, como diría alguien por ahí, somos cristianos rateros, de raticos, de momentos, pero la vivencia nos lleva a que seamos seguidores de Jesucristo las 24 horas, los 7 días de la semana, hasta en el año bisiesto. Y donde vamos a demostrar que creemos en Jesucristo. Cuando vamos a la playa, cuando vamos a una discoteca, estamos en una fiesta, o cuando estamos en el templo, o cuando estamos en la casa, cuando tenemos que corregir a un niño, o cuando hay alguna dificultad incluso con el esposo, con la esposa. Siempre preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y cuando nos dejamos iluminar por la palabra de Dios y cuando hacemos que nuestra vida no sea una cuestión de momentos o de ocasiones, sino que hay una integridad en lo que decimos y en lo que hacemos, ahí estamos llegando a la plenitud de la consagración a Dios. Y María es esa mujer modelo
que ella supo consagrarse a su hijo, confió en él, guardó todo eso en su corazón. Fue una mujer discreta, pero también fue una mujer misionera. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender, no solamente de la Santísima Virgen, sino también de algunos modelos en la fe que han sido capaces de dar incluso la vida por Jesucristo? De ahí que la mayoría de los apóstoles murieron mártires porque se convencieron, se dejaron transformar por el Espíritu, porque quisieron asemejarse a Jesucristo, aún llevando ese tesoro en vasija de barros. Y es el llamado para nosotros hoy, porque es que uno dice que un país como los Estados Unidos, que tan cristiano y tan católico, pero que a veces que falta de conciencia para los pobres. Se bota comida, compramos cuanta baratija hay, y a veces la gente se quiere salir de la ropa porque una cantante mostró medio seno en la televisión y la gente se queda inmutable, sin ninguna sensibilidad, viendo la guerra, que se lanzan misiles a los pobres del mundo y a los olvidados del mundo. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Quedarnos indiferente frente al sufrimiento de los inmigrantes y cómo mueren en trincheras, y los que tienen el poder soñando con construir muros. Y Jesucristo vino fue a enseñarnos a construir puentes. ¿Qué podemos hacer frente a tanto dolor y tanto sufrimiento que hay en el mundo, tanta injusticia? ¿Nuestra fe sí nos toca ahí? ¿O es una fe, una consagración que de pronto nos puede llevar a un pietismo, a oracioncitas, a dedicación, pero una fe egoísta? Entonces, ser cristiano, la plenitud de la consagración es asemejarnos a Jesucristo. ¿Qué haría Jesús frente al pobre, frente al negro, frente al inmigrante, frente al que sufre, frente al que está discriminado en esta sociedad, o frente al que perdió su trabajo, o frente a una mujer que está triste porque tiene un hijo drogadicto? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces es cuando la fe nos toca y nos duele, porque no es fácil. Excelente, padre. Tu ejemplo sirve para ilustrar lo que en otras oportunidades la Santa Teresa de Calcuta, la madre de los pobres, nos enseñó con un testimonio rudo, directo y vivencial. ¿Qué es vivir a Cristo? ¿Qué es vivir el Evangelio? ¿Qué es vivir la teología? ¿Qué es vivir la teología? Bueno, este ejemplo clarísimo. ¿Qué es vivir la teología? ¿Qué es vivir la consagración en plenitud? Bueno, sale del convento, le dice al chofer que la acompañe y que la conduzca al basurero más podrido de Calcuta, lleno de una polución y de un mal olor y de una putrefacción en un grado muy alto. Entonces ella se interna en medio de esa putrefacción y le dice al chofer que se quede atrás, que la deje ir, que la deje sola. Menos mal, el chofer tuvo que apelar a la virtud de la santa desobediencia. Digo yo santa porque fue santa. Dice, él sin embargo siguió detrás de Santa Teresa de Calcuta y vio que llegó a un lugar donde estaba un moribundo de lepra en estado terminal. La lepra en estado terminal, para los que no saben, es una de las cosas más terribles, donde la carne está podrida y el olor es insoportable. Y Santa Teresa de Calcuta tomó aquel amasijo de carne podrida, la puso en sus brazos y estuvo con él hasta el amanecer, hasta cuando finalmente murió. Eso es vivir la consagración. Eso es la plenitud de la consagración. Está bien que se sepan conceptos, está bien que se sepan definiciones, porque como decía el padre, es una parte de la faceta. Son como 3 facetas, definió él. Una es la intelectual, la cognitiva. Está bien, pero debe ir a la práctica, porque si no, entonces la advertencia de Santiago, nos acordamos del apóstol Santiago, en la escritura, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que nos dice, bueno, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Así como un cuerpo sin aire es un cuerpo muerto, sin vida, así es la fe sin obras o las obras sin fe. Se requieren de las dos son necesarias. Pablo, muy bien. Discúlpame, y es muy bonito ese ejemplo que pones pues de la Madre Teresa, pero pues la invitación que yo hago es que sepamos vivir en todas las circunstancias con alegría, mostrando siempre luz. Recordemos que el Señor va donde lo inviten. A él lo invitaron a unas bodas y él fue. El Señor lo invitaron a compartir la alegría del amor, de una fiesta, y allá estuvo, porque es que el Señor también le gustan las fiestas, él va donde lo invite. Y el Señor lo invitaron a cenar a una casa de una persona muy pudiente y fue. Y el Señor también se compadeció de los que sufrían. Entonces es que nuestra vivencia, la plenitud de la consagración a Dios sea una vida correcta, honesta, una vida de servicio. Cuánto nos engañamos, cuánto aparentamos lo que no es, y lo que el Señor mira es el corazón, no las apariencias. Entonces, eso es para ustedes y para mí, para todos los oyentes.
es consagrémonos en espíritu y en verdad, con obras, porque es que cuando el Señor predica y dice, este evangelio, esta palabra de Dios se cumple en mí, es la plenitud de ese Dios que no habla y predica, sino es un Dios que actúa, que muestra, que es plenitud. Y por eso la gente decía, predica y habla con autoridad. Qué hermoso es cuando un papá o una mamá le enseñan a sus hijos con la autoridad, y lo que dice la gente es, los niños no aprenden, imitan. Entonces, qué bueno que todos mostremos la alegría de nuestra fe, como lo dice el Papa en ese primer escrito que nos compartió, el Papa Francisco, compartir la alegría del Evangelio, del seguimiento de Jesús en la vida diaria, en la casa, con los vecinos. Si estamos en el deporte, actuemos correctamente. Y si estamos en la carretera, pues evitemos ser toscos y vulgares en el manejo y incluso en las palabras y hasta en los pensamientos, porque hay gente que vive echando candela por toda parte. Entonces, de eso no se trata. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús, es actuar en todos los escenarios de la vida con la claridad de saber que somos hijos de Dios y que Jesús sí es el que nos ilumina y es el buen pastor al cual debemos seguir. A la luz de estas reflexiones, tanto del padre Jorge Iván como de Pablo, creo que en la fase en la que estamos de conocernos a nosotros mismos un poco más en profundidad, se hace necesario el preguntarnos a estas alturas de la consagración, ¿cómo estoy viviendo yo mi fe hasta el día de hoy? ¿Ha sido una fe muerta o ha sido una fe de amor en acción? Y esto no lo puede hacer nadie por ti, lo tienes que hacer tú a la luz del Espíritu Santo con toda honestidad, y en ese sentido es el momento de hacer. Tenemos un gran reto. Padre, la última frase de este numeral que dice, es una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Pues esto me hace pensar que en este proceso de cambio y de apagar ese fuego, como dices, que nos toca apagar y empezar a manejar un poquito más el extinguidor para ir a otros, como usted dice, con alegría y a llevar nuestra fe agradecidos con el Señor de todo lo que nos da. Pues necesitamos el Espíritu Santo y esta renovación, como dice acá en nuestros votos y promesas bautismales, pues es una alegría ser conscientes de eso, porque en ese momento fue que recibimos el Espíritu Santo. Y si yo soy la que he hecho candela, pues yo necesito ese don del Espíritu Santo para que me ayude a apaciguarme en momentos que me da ira, que me exploto fácil, o si yo soy esa persona que trato de arreglar mis vicios y me cuesta tanto trabajo, pues ahí tenemos el Espíritu Santo que nos puede dar el autocontrol, que nos puede ayudar con nuestra voluntad. Es como ser conscientes desde el primer momento que nos dieron ese sacramento tan hermoso y ese regalo que nos dieron nuestros papás del sacramento del bautismo. Ahí nos dieron esa palanca, ese recurso que es el Espíritu Santo, que a veces no le pedimos a Él. Entonces, que sea un buen momento para ser conscientes que dentro de nosotros está ese sello y lo hemos tenido como un poco olvidado. Indudablemente, Andrea, qué hermoso esto es. Consagrarnos al Señor, pues lo hacemos por medio del bautismo, que es como la puerta de entrada, que es recibimos la gracia, el pertenecer a la iglesia, recibimos la vida eterna. Pero es que esas promesas bautismales que nosotros hacemos y que debemos vivir y renovar constantemente, es una semilla y hay que echarle agüita y hay que cultivar esa fe para que pueda crecer. El cristiano es la persona que va con los ojos abiertos por el mundo, es el discípulo de Jesús, y siempre pedirle a Dios, porque es que no nos las sabemos todas, es el Señor que nos debe iluminar, siempre preguntarnos con sinceridad. Por eso es tan importante los momentos de silencio. Yo creo que cuando las personas están haciendo esta caminada de consagración, lo que están buscando es ser mejores seres humanos, porque es que nos dejamos manejar, manipular, engañar, controlar, encadenar en esta sociedad consumista y hedonista. Y entonces nuevamente volvemos a mirar que creemos que somos ciudadanos del suelo y nos olvidamos que somos del cielo. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que significa ser discípulo de Jesús, que hemos hecho unos compromisos bautismales, eso nos debe llenar cada día de alegría y sobre todo de esforzarnos cada amanecer para celebrar la alegría de estar vivos y calibrar la mirada, para calibrar la mirada y evaluarnos y vernos
cómo estoy actuando, cómo estoy viviendo mi fe frente a los demás, frente a Dios, frente a mí mismo, e incluso hoy se habla mucho frente al medio ambiente, porque estamos destruyendo esta casa común que diría el Papa Francisco. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? Y si eso nos lleva como a una armonía, nos lleva a una actitud de paz, a una actitud incluso de denuncia y rebeldía frente a las situaciones de injusticia que vemos como lo haría Jesús. Entonces es muy bonito, estamos siendo discípulos de Jesús, cristianos que no van con el mundo ahí como de los que se bautizan por tradición o por matar medio marrano y hacer una fiesta. No, de verdad valoremos nuestra fe como un don, porque es que la fe, uno no va a un supermercado o a un centro comercial donde a veces hay unas niñas que se ponen las camiseticas ombligueras, sobre todo en el verano, y que son unas modelos, y a decirle, véndame 2 kilos de fe. Eso no lo venden, la fe no la venden, la fe es un regalo. Y por eso hay que valorarlo. Y cuando nos damos cuenta de esto, tratamos de poner en práctica ese regalo que hemos vivido, esos compromisos bautismales, nuestras promesas de seguir al Señor, de vivir, de anunciarlo, de compartirlo. Ustedes y yo debemos hacer esfuerzos, porque es que no es fácil tratar de tener como una integridad, un equilibrio entre lo que oramos, entre lo que rezamos, entre lo que creemos y entre lo que hacemos o actuamos. Que Dios nos ayude a todos. Amén, Amén, Padre. amén. Vamos a avanzar ya pues en el último numeral del día de hoy, que es muy importante. Ya en cierta forma, las apreciaciones y reflexiones que nos ha hecho el padre Jorge Iván, en cierta manera, se ha adelantado ya en cierta forma un poco a lo que nos habla ahí el Espíritu Santo. En el numeral 121 nos habla de la consagración perfecta y total que debemos brindarle a la Santísima Virgen y nos habla de cuatro aspectos de la vida que deben ser rendidos, entregados en grado de totalidad a la Santísima Virgen. Si ustedes observan las palabras del padre Jorge Iván, es una palabra que nos invita a una vida radical en el sentido de dejar la vaciedad, dejar en cierta forma esta vida tan entregada al consumismo, al hedonismo, para entrar realmente a la verdadera vida, que es la vida en Cristo, la vida en el Señor. Estos son los 4 aspectos que tenemos que entregarle entonces a la Santísima Virgen. Andrea, por favor. Consagración perfecta y total. Consiste pues esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle, primero, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Segundo, el alma con todas sus facultades. Tercero, los bienes exteriores llamados de fortuna, presentes y futuros. Cuarto, los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. En 2 palabras, cuanto tenemos o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena. Y esto por toda la eternidad, y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aunque esta amable señora no fuera como siempre lo es, la más generosa y agradecida de las criaturas. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. A ver, Padre, iremos punto por punto. Entregarle en grado de totalidad, totalmente, a la Virgen María los sentidos y los miembros. ¿Qué es eso de entregar los sentidos y los miembros a la Virgen María? ¿Qué son los sentidos? ¿Qué son los miembros, Padre? Pablo, es muy hermoso reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que sabemos, todo lo que somos es regalo y bendición de Dios. Iniciemos primero por la parte corporal. El cuerpo es un don, es un regalo de Dios, con los sentidos, con los pensamientos y los sentimientos, todo, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Poder ofrecerle a Dios que me lo ha dado todo, eso nos lleva a una actitud no solamente de bendición, sino también de gratitud. Y cuando yo le ofrezco al Señor mi cuerpo, entonces no se lo doy a Él para que lo administre, porque es que Dios nos puso como administradores de sus obras. Entonces mi cuerpo, cuando uno se lo consagra a Dios, es para que Él me dé la inteligencia y la libertad para yo no tomar decisiones equivocadas, para saber que mi cuerpo es también templo del Espíritu Santo, y entonces que no voy a tener
no voy a tomar decisiones, por ejemplo, de contaminar mi cuerpo ni con la pornografía, ni con el alcohol, ni con los juegos de azar, que voy a tener una palabra que a mucha gente no le gusta hoy, la moderación. Yo no soy fanático, yo me puedo tomar una cervecita, pero yo me cuido para tomarme más de una. Y lo otro es, hay que cuidar el cuerpo, porque es que es como el medio también para conocer y amar a Dios. Entonces, cuando yo dedico mi cuerpo, lo ofrezco al Señor, a la Santísima Virgen, que me ayude, y como como hacemos esa oración tan bonita de la consagración: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me consagro enteramente a vos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Y lo podrá decir el viejito, que hasta mi barriga y mi cansancio, todo, ofrecérselo al Señor, pero que eso nos lleve también a ser responsables del cuidado de nuestro cuerpo, a saber tomar decisiones correctas. Y sobre todo, pues yo los invito, incluso usted, señora, que tiene 80 años, 85, entre menos se mueva, más se enferma. Entonces, haga ejercicio, muévase, cuide su cuerpo, porque es regalo de Dios. Y el que está en una adicción, pues entonces, si le consagra el cuerpo y todos sus sentidos, entonces el Señor no quiere un cuerpo contaminado, o a Dios no le gusta, la gente inteligente no fuma. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta que hay que tomar decisiones claras, cuidarnos y valorar el cuerpo, los sentidos, como un don de Dios. Perfecto, Padre. El segundo aspecto a entregar a la Santísima Virgen María, porque recordemos que esta entrega sea a la Santísima Virgen, porque en eso consiste la consagración. El alma con todas sus facultades. ¿Cuáles son las facultades del alma? Y en este caso, que debemos entregar para que la Virgen, como custodia de esas facultades, las administre para Cristo. Pablo, las facultades del alma son la memoria, el entendimiento, la voluntad. Todo cuanto tengo y todo cuanto soy, ofrezcámoselo al Señor. Porque es que nuevamente Dios nos lo ha dado todo, y que la Santísima Virgen nos ayude a hacer esa consagración y saber que el ser humano, hoy hablan de un ser holístico, porque anteriormente los filósofos hacían como esa separación, que el cuerpo es la cárcel del alma, y dividían alma y cuerpo. No, el ser humano es una integridad, es uno. Yo me salvo con mi cuerpo, con mi alma, y Dios me va a transformar. Entonces, ofrecerle todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que actúo, todo te lo ofrezco a ti, Señor, por medio y por intercesión de la Santísima Virgen. Y eso es muy bonito, porque nos lleva a abrir los ojos y a darnos cuenta que nuestra interioridad es parte de nuestro ser, que nuestra espiritualidad nos lleve a una relación mejor con Dios, y que ojalá esto que Dios nos ha dado, todas estas facultades, porque es que es un don, es una maravilla cuando uno se pone a mirar lo que es el ser humano, toda la perfección, no solamente en el cuerpo, sino también estos pensamientos, la memoria, la voluntad de decir yo quiero esto, y no lo que me digan en los medios de comunicación. Yo quiero esto porque es que esto me hace bien, y no lo que me están diciendo los demás. Entonces, ofrecerle eso a Dios, eso me edifica, me dignifica y me acerca más a Dios, y que la Santísima Virgen nos ayude en ese camino. Amén, muy bien, Padre. El otro aspecto es, no sé qué tan fácil sea, tal vez para muchos es el más doloroso. Vamos a ver, el cuarto aspecto que hay que entregarle a la Santísima Virgen María en el acto de la consagración. Yo creo que este es tal vez uno en el que más incumple, ¿no, Rafael? Tal vez es el que menos cumple, Sí, más plácido para soltarse de este compromiso. Ahí A ver, hay dificultades. todos entregarle a la Virgen María los bienes exteriores llamados de fortuna, presentes, y aún los que piensas tener, es decir, aún las rentas de las ganancias que aún no han llegado, esas ya le pertenecen a la Virgen María. ¿Qué opina usted de esto, Padre? ¿Qué nos pudiera compartir? Bueno, Dios nos puso como administradores de los bienes del mundo, y entonces de pronto alguien dirá, bueno, pues entonces, si esto se manipula, puede ser que la iglesia se enriquezca y la gente se empobrezca. De eso no se trata. Claro. Y de pronto algún pastor puede utilizar esto, entonces traigan aquí todo es lo que ustedes tengan, porque es que el mundo se va a acabar. Y entonces, ajá, qué bonito que seamos capaces de vivir con los dones que Dios nos ha dado. Yo creo que yo también tengo hermanos y hermanas y sobrinos y sobrinas, y a mí me gusta que la gente viva en una casita limpia y buena, y que la gente tenga comida en su casa. ¿A qué debemos llegar? Como diría San Pablo, que el que tenga viva como si no tuviera. Y sobre todo a darnos cuenta que como somos administradores de las cosas de Dios, entonces no es guardar y acumular, porque entonces quedamos como primero yo, segunda yo, tercera yo, cuarta yo, quinta yo, sexta yo.
en la opulencia, subiendo de peso y botando comida y haciendo cosas que no están bien. Entonces, cuando le consagramos lo que somos al Señor, pues vamos a ir por el mundo con los ojos abiertos, valorando las cosas que tenemos, compartiendo también con los pobres, ayudando, administrando bien la naturaleza. Dios no quiere que vivamos pobres o que vivamos paupérrimos o mendigos humanamente, no, que vivamos con dignidad. Yo creo que cuando uno va a una misión por allá, no es la voluntad de Dios que la gente esté viviendo en sus chocitas y a veces en su marginación. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que es irresponsabilidad de los seres humanos. Es invitar a que pensemos en los demás y uno va entonces para que la gente pueda estudiar, porque es que el estudio nos iguala, para que la gente pueda vivir con dignidad, para que la gente viva en una casita digna, para que los niños tengan también la medicina y puedan tener la comida digna. Cuando el mundo le entregó el corazón, los pensamientos, los sentimientos, le entregó el alma al Dios dinero, Dios no quiere que estemos esclavos del dinero. Hay gente que lo único que piensa es: me tengo que levantar a trabajar y corre para acá, corre para allá. Le entregaron el alma al diablo del dinero. Y entonces una vida así, llega el cansancio, llega la rutina, en un hogar donde no se ora y todo termina mal. Pero qué bueno que trabajemos. A veces a mí me dicen: padre, ore que yo no tengo trabajo. Yo le digo: sí, vamos a orar por ti que no tienes trabajo, pero vamos a orar también por los empresarios, por los que Dios les ha dado esa facultad para crear empresa, para promover el bien común. Qué bonito que en el mundo que hay bienes para todos, pero muchas veces en muchos países y en el África, por ejemplo, hay más armas que gente. Y hay gente que hace de la guerra un negocio. Eso no lo quiere Dios. Y hay dinero todo el que quiera para ir a buscar agua a Marte o a otros planetas. Y estamos perdiendo el agua de la Tierra. Qué hermoso que nosotros nos demos cuenta que somos administradores de los bienes de Dios y que cuando nos moramos, como dice la gente, no se ha inventado un ataúd con caja fuerte ni un funeral con trasteos. Todo se queda. Pongamos ese dinero que a veces está en el banco a producir, a que los niños estudien, a compartirlo. Muchas veces acumulamos y nunca nos vamos a alcanzar a gastar y a comer todo lo que hemos guardado. ¿Para qué? Eso es vanidad, eso es desconfiar del amor y la misericordia de Dios. El que le consagra el amor de Dios piensa inteligentemente. Sí, nos tenemos que preparar para el futuro, pero no desconfiar pues que Dios está enfermo, se ha muerto. Entonces, una actitud de utilizar los bienes materiales como medios, no como fines. Y eso es maravilloso porque entonces así vivimos distinto. Amén. Muy bien, Padre. El último punto es los bienes interiores que también se entregan a la Virgen María. Son de ella, se le entregan para que ella disponga y administre de estos bienes interiores según el beneplácito de su divina voluntad. Los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes, buenas obras pasadas, presentes y futuras. Por ejemplo, el haberme ganado una indulgencia por haber observado unas ciertas disposiciones de oración, sacrificio, Eucaristía, etcétera, le corresponden y es la Virgen María a quien se entregan para que ella los administre y los aplique en el alma o en el grupo de almas que ella quiera. ¿Qué nos pudiera decir sobre esto, padre? Es muy bonito uno como siempre en la vida tener como, no sé si será como un lema o es reconocer que el honor y la gloria, que todo sea para Dios. A solo Dios el honor y la gloria. Porque es que mucha gente vivimos en un mundo en donde están buscando la gloria en las redes sociales, que les den like. Ay, que usted tiene el cuerpo más grande, el cuerpo más redondo, que se ganó un Guinness Records porque tienen los senos de silicona más grandes y la gente haciendo escándalo y despellejándose en las redes sociales, buscando honor y gloria. Y no, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, los dones que cada uno ha recibido, eso es para ofrecérselos al Señor, para darle gracias. Como leímos en estos días en la palabra de Dios el domingo, hay diversidad de dones, hay diversidad de carismas, pero hay un solo Dios que actúa todo en todos por medio del Espíritu. Entonces, cuando uno se da cuenta de pronto de alguna cosita que uno puede hacer bien, el que canta, el que, bueno, es que es tan hermoso el mundo también cuando lo vemos en su dimensión tan compleja, pero tan hermosa, a veces nuestros mismos sobrinos y las sobrinas o tantos jóvenes que son de familias que los acompañan, que los orientan, papás que están ahí, y cuando uno menos piensa ve un joven de 24, de 25, 30 años, neurocirujano haciendo unas bellezas de cirugías o personas que hacen maravillas en el deporte, en la música o un buen sacerdote. Ofrezcámosle todo al Señor.
porque todo es regalo, todo es don, todo es bendición. Eso no es para nosotros. La señora que se pone mucha silicona y que cree que todo el mundo la tiene que mirar, al final, ¿qué? Cuando se muera, ¿qué va a pasar con toda esa silicona? Entonces, todo es vanidad, como diría el Señor, la palabra de Dios, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando uno se da cuenta de eso, entonces uno mira la vida distinta. Y como lo digo en el libro que he escrito recientemente, es, todos vamos a morir, pero por favor no empujen, todo lo acaban los años. Entonces, que el honor y la gloria sea solamente para Dios. Vamos de paso y dediquémosle nuestros sentimientos, nuestras alegrías, tristezas, todo lo que somos y tenemos a nuestra Madre María. Cuando lo hacemos con sinceridad de corazón, vivimos más felices, vivimos más plenos y vamos por el mundo con los ojos abiertos. Pablo, en 2 minutos, tu conclusión para este día 15 y luego Andrea, el cierre. Bueno, ¿qué pudiéramos decir a la luz de todas estas formas y anécdotas como el padre Jorge Iván pues nos las va comunicando? Que tenemos que ir confiadamente pues al corazón de la Santísima Virgen María, y digo como un reo de muerte. O sea, ¿por qué? Porque el reo de muerte ya no va a exigir nada ni a reclamar nada. Simplemente llega y dispuesto a servir y aceptar lo que le dé. Entonces, así mismo, y esa es la humildad y esa es la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces, con esa pobreza de espíritu, es decir, humildad, acerquémonos al corazón inmaculado de la Santísima Virgen, reconociendo sí también todas nuestras miserias, que las tenemos, por supuesto que las tenemos, pero diciéndole a la Madre, aquí estoy, soy todo tuyo, y todo cuanto tengo es tuyo. Dispón de mí según la divina voluntad de tu Hijo. Haz de mí según lo que el perfecto plan de tu Hijo tiene para mi vida. Me pongo en tus manos. Soy tu esclavo, soy tu servidor. Te extiendo las manos. Aquí está. Ponme las divinas esposas de la divina voluntad de tu amado Hijo y guíame y oriéntame durante toda mi vida. Amén. Amén. Yo solo tengo que quizás agregar una frase que dijo el padre que debería también resonar en estos 4 aspectos, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, con los bienes exteriores y los bienes interiores, y es, ¿qué haría Jesús en este caso? Preguntémonos eso cada rato. ¿Qué haría Jesús en este caso? Entonces ahí cuando el Espíritu Santo y la Virgencita nos pongan la respuesta en nuestro corazón, escucharla y tomar acción, con alegría, como dice el Padre. Pues Padre, muchísimas gracias por este día y por acompañarnos en las reflexiones de este día 15 de esta consagración. Esperamos que pronto lo volvamos a tener por aquí. Bueno, mi papá decía, me insistía mucho, hombre, a uno donde no lo llaman estorba. Yo le digo, papá, pero si a mí me invitan, yo voy. De modo que quiero también decir es, a solo Dios el honor y la gloria. Que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, que todo lo que actuamos sea para la gloria y el honor del Señor que nos lo ha dado todo. Amén. Amén. Padre Jorge Iván, su oración en cualquiera de sus dialectos africanos para cerrar este día 15, por favor. Encarna papá, onenkerai, onaltao siñati, metanella. Mate riño en kainache, tenkaraki, ikiatan kichon, ikiatan gida, ikiatan kurukoto. Iki yo lo halló, ikiata ngoto supat. María siñati. Tenkaraki niñena ngoton kai, o ngoton kanisa, ikiomon, ikiyo. Kairoroki María, kibore muñan, que tila historia ni ni mayana alanin kitaopoki, ne mayana siniña yesu liu. María siñati, todo monoquillo, on gata en gok, tenakata, o en gamatal kielan, metanella. Tencarna papá, o nenkerai, o naltao siñati, metanella. Que el Señor pues nos bendiga a todos y que la Santísima Virgen nos acompañe y nos dé la gracia de consagrar todo lo que somos al Señor, a Dios que nos lo ha dado todo. Feliz día. Amén. 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 Nos vemos mañana el día 16.